Ok, aquí estamos entrando de nuevo, porque me había botado. Así que bueno. Ahora, muy bien. Bueno, aquí 3 que se quedaron, el que se queda como que vuelve a entrar. Maravilloso. Bueno, vamos a continuar entonces. Como les estaba diciendo, todo nuestro enfoque de la Escuela de Bianco está centrado en las teorías del aprendizaje, ¿sí? Y ahí está también la especialidad de terapia de conducta que está dentro del manual, pero bueno, no es el área de nosotros. Vamos a continuar entonces con la Escuela de Bianco, o de la doctrina como tal. Y bueno, Albornoz nos dice que cada modelo de escuela corresponde a un modelo de sociedad. Independientemente del contenido del saber que se enseña en una escuela, la misma está sobre todo enseñando un modelo social y es a la vez consecuencia de ese modelo social. La Escuela de Bianco, producto del análisis del comportamiento social de los individuos en diferentes contextos, bueno, estableció una serie de enfoques que fueron convirtiéndose progresivamente y gracias a la experimentación, a la verificación, al estudio, en dos grandes paradigmas que reúnen los demás enfoques. ¿Bien? Vamos a ver quién más. Aquí está entrando. Ya le di a admitir. Vamos a ir entrando allí. Entonces vamos a entrar en materia de los enfoques, pero antes de tocar los enfoques quisiera saber si tienen alguna pregunta para que aprovechen el espacio, ¿verdad? Y me comenten acerca de cualquier inquietud de lo que expliqué del rol del orientador, de la orientación de la conducta, de la orientación en sexología. Si tienen preguntas, quisiera escucharles en este momento, dudas o algún comentario que quisieran realizar, porque la idea pues también es que ya que es así en línea, pues que ustedes puedan preguntar, no se queden con las dudas. 2, 3 minuticos y así le damos chance a las 2 personas que faltan para ingresar, para que entren a la plataforma. Pareciera que están súper claros, nadie quiere preguntar nada. No hay preguntas, mis amores. Profe, de pronto como no sé si un aporte o una aclaración. Cuando usted referenciaba que el ser, bueno, yo lo pienso así, sí, el ser humano debe ser un ser humano equilibrado y siempre tenemos que buscar el equilibrio de él, que lo que piense, sienta, sea coherente con lo que está expresando. Y usted lo refería inclusive anteriormente de que la persona tenía que tener claro los pensamientos, los sentimientos para poderlos expresar. Eso lo podríamos llamar inclusive equilibrio, es como el equilibrio del ser humano, que haya una congruencia de estas tres funciones, por decirlo así. Bueno, pudiera ser una analogía de equilibrio, sí, pero para Bianco es un adulto operativo, aquel que es capaz de organizar esto, manejar su libertad porque maneja sus pensamientos, sus emociones, ¿verdad? Y se comporta en función de ello, pero también entiende la sociocultura donde se encuentra, porque no solamente es sentirse uno tranquilo sino también reconocer que uno es un ente social, que uno no está aislado o sea, uno no puede comportarse como quiere y ya, porque estoy coherente con mis pensamientos, con mis emociones, me explico, y con las acciones, sino que también leo el entorno donde me encuentro y me ajusto al entorno donde me encuentro. Porque hay una venta o un marketing, no sé si sea bueno o sea malo, pero bueno, cada quien dirá, del equilibrio, ¿sí? Y decía un amigo que la única manera de estar en equilibrio, imagínense esto, tú estás de pie y aquí estás en equilibrio, pero justo cuando das un paso para avanzar, entras en desequilibrio. Y cuando das el siguiente, vuelves a estar en equilibrio. Y solo cuando te quedas quieta, estás en equilibrio. Entonces, el equilibrio a veces es como mal vendido, como tenemos que buscar un punto de tranquilidad, un punto donde todo esto esté alineado. Pero realmente cuando todo está alineado, tú no estás haciendo nada. Y cuando estás en movimiento, estás en constante cambio, puedes estar experimentando que no estás equilibrado, pero es parte de la misma evolución, es parte de la naturaleza. Entonces, no sé si esto te aclara. Es como el concepto de que se tenga el equilibrio. ¿Cómo? Es como el concepto de que se tenga de lo que es equilibrio realmente. Porque para mí de pronto equilibrio es la perspectiva de que debemos ser coherentes con lo que sentimos, pensamos y hacemos, pues para que realmente tengamos
un aporte claro a lo que yo soy y es como una capacidad también de resiliencia, ¿no? Ajá, muy bien, ¿ves? Pero entonces, todos son definiciones. Si nos ponemos a ver, va a depender de desde dónde lo estoy viendo, desde dónde lo estoy analizando, y si lo planteo como una preferencia, por ejemplo, lo que tú me estás diciendo, bien interesante, porque es desde donde lo vemos, o si lo planteo como un deber ser y esta es la definición, porque cuando decimos esta es la definición, pues se fregó todo, ¿no? Porque resulta que hay miles, ¿sí? Y entonces, bueno, gracias, Xiomara, gracias por tu aporte. Sí, hay que revisar desde dónde la persona quiere el equilibrio, desde dónde lo ve, desde dónde lo vive, para uno también darle herramientas de que pueda suavizar de pronto algún concepto rígido que pueda tener de ese mismo término, ¿no? Bueno, vamos a continuar Gracias, profe. entonces. ¿Quién más tiene una pregunta o un comentario? Gracias, Xiomara. ¿Más nadie? Bueno, entonces vamos a continuar con los enfoques de Bianco, ¿sí? De la escuela de Bianco. En este punto les quiero comunicar que este es digamos, esto se encuentra, estos enfoques así organizados en este orden, se encuentran presentados en un esquema que está en el manual, en el libro de metodología, métodos y procesos del 2014 del editor Torres, que es el libro oficial de metodología del CIPS, ¿sí? Pero el doctor Bianco en el último webinar le dio como un giro, otra organización y se las presentó en la última clase porque simplemente fue una reestructuración de ubicación de los enfoques. Pero en líneas generales son lo mismo que vamos a ver acá. Ahora, el manual que van a conseguir en el Classroom, en la plataforma, es el manual de 1991, que es el primero, o sea, la primera edición de los enfoques. Entonces, quiero que se queden con esta información porque es como la más actualizada que tenemos en este momento. Dentro de los enfoques en el libro que le estoy citando, la fuente Torres 2014, Metodología, Métodos y Procesos, aparece este esquema como uno de sus láminas maestras de los enfoques de Bianco. Entonces, lo que vemos hoy acá como enfoque A, ¿verdad? Y el enfoque B, amor, función sexual y reproducción, estos dos enfoques pasaron a ser dos grandes paradigmas de la escuela de Bianco, ¿sí? El enfoque A pasó a ser el paradigma 1 y el enfoque B pasó a ser el paradigma 2 de la escuela de Bianco. Sobre todo bueno, ya lo vamos a ver en detalle. El enfoque C que estamos viendo en este punto pasó a ser el enfoque 1 del paradigma 2. Eso más adelante lo van a ver todo en un esquema. Y todos estos pertenecen al enfoque A. El enfoque D, E, F, G, H, I, J pasaron a ser el enfoque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 del paradigma fisiología y sociocultura. Entonces no se compliquen si es A o es 1. Lo que quiero decirles es que pueden conseguir esta información o pueden conseguirla como se la estoy diciendo, que paradigma 1, paradigma 2, y no quiero que se enreden por el término, sino que se vayan por las definiciones que les voy a presentar de cada uno de lo que estamos viendo en este momento, que serían los enfoques, porque todo esto, como está en constante revisión y actualización, pues producto de las investigaciones que va haciendo el doctor Bianco y el equipo, pues se van modificando algunos aspectos, pero en líneas generales se mantiene la esencia de cada uno de ellos. Vamos a ver el gran paradigma de Bianco. Este es el enfoque A o el gran paradigma de Bianco, llamado modelo fisiológico versus el modelo sociocultural. Esto es un modelo que te permite comprender muchas diferencias socioculturales, pero también te permite reconocer lo que compartimos la humanidad, como especie, ¿sí? Esos comportamientos básicos y esos comportamientos fisiológicos que son tan naturales, pero que muchos entornos socioculturales han etiquetado de raros, de peligrosos, de dañinos e inclusive pervertidos, ¿bien? Entonces vamos a ver hasta qué punto estamos en una conducta fisiológica y a su vez sociocultural y cuándo están separados el uno del otro. Si podemos ver acá el objetivo del modelo fisiológico es determinar si el funcionamiento de la variable fisiológica, determinar si el funcionamiento de la variable fisiológica está preservado o no y cómo estamos construidos para funcionar, es decir, el cómo soy. ¿Cómo soy? ¿Cómo funciono?
biológicamente, fisiológicamente y como especie humana, cómo funciona, ¿sí? El cómo soy. Y el modelo sociocultural es el que nos viene, su objetivo es establecer que el individuo tenga claro ese establecimiento de esos límites dentro de los cuales él puede operar o él puede comportarse para asegurar la transmisión. Pues la sociocultura quiere transmitir ideas, conocimientos, normas y posiciones a desempeñar dentro de los grupos sociales, el cómo debo ser. Entonces, si el uno dice cómo soy y el otro dice cómo debo ser, pues ahí entra en juego a veces que se consiguen y confluyen y otras veces están totalmente en discrepancia, ¿no? Sí, discrepancia. Entonces tenemos parámetros determinantes, es decir, ¿qué me dice a mí que una conducta está dentro del modelo fisiológico y qué me dice que una conducta está dentro del modelo sociocultural? Bueno, vamos a verlo en detalle. Está el parámetro de intensidad, latencia, magnitud y contiguidad. Entonces, la intensidad tiene que ver con, imagínense esto, con la fuerza con la que yo ejecuto una conducta, ¿sí? Cuando le decimos a alguien es muy intenso, es porque es bastante, no por la cantidad de veces que dice algo, sino por la fuerza, como por la, con la energía que le dedica a eso. Esto es muy intenso, muy apasionado, qué sé yo, haciendo música, trabajando, persiguiendo a alguien, llamando a alguien, bueno, todas estas cosas. Pero entonces el grado de energía con que se realiza una acción, ¿sí? Fenómeno, dice, o se manifiesta un fenómeno, una cualidad, una expresión o un afecto. Por ejemplo, puede ser que tengamos una actividad sexual muy apasionada, con mucha intensidad. Y otra puede ser que apenas si nos medio notamos, o sea, medio nos activamos. Entonces tiene que ver con esta intensidad. A veces puede ser mucho, a veces puede ser poca, pero lo interesante es que haya variabilidad. Por eso se llama rango de variabilidad. Es importante que entonces de entrada entendamos toda conducta fisiológica que se encuentra dentro de un rango de variabilidad. Hay mucha intensidad, poca intensidad, mediana intensidad. Es como cuando estamos recién enamorados, hay mucha intensidad en todo, en los corazones, en el sexo, en el cariño, en los detalles. Y cuando pasa la novedad, entonces empieza a sentirse menos intensidad, se empieza a tener como más calma, como más sosiego, y eso es parte de la fisiología, eso es un juego de la fisiología. Es que el amor se acabó, es que las hormonas se calmaron, ¿sí? El proceso hormonal o el cóctel bioquímico para que nos pudiéramos observar, conectar y enamorarnos, ya dice, bueno, ya esto se logró, aquí de pronto hay la reproducción de la especie, que es parte de la fisiología humana, y bueno, si se logra la reproducción de la especie, bueno, vamos a calmarnos entonces porque ya estos están copulando, dirían las células, ya hay conexión, ya hay posibilidades de que, bueno, venga otro nuevo ser humano al planeta. Bueno, eso sería en el caso sexual, pero en cualquier otra conducta, algunas las empezamos a hacer con mucha intensidad, algunos trabajos los hacemos con mucho esfuerzo, mucha intensidad, y luego cuando pasa la novedad ya le caí bien al jefe, ya tengo como, de pronto me un contrato por más tiempo, entonces ya calma mi intensidad y empiezo a tener un comportamiento un poco más calmado, más tranquilo. Bien, tenemos la latencia, comportamiento fisiológico. Esto es característico de la variante fisiológica. Nosotros tenemos calidad, la latencia es una conducta que está oculta o escondida, pero que en cualquier momento puede aparecer. Por ejemplo, si yo bostezo ahorita, es probable que varios de ustedes bostecen, pero ustedes no tenían ganas de bostezar, pero si me ven bostezar a mí, o quizás si lo piensan, hasta le dan ganas de bostezar. Porque pues eso está oculto o escondido, ¿verdad? Pero es fisiológico. No es algo que usted pueda decir, no la voy a tener nunca. No, sí está ahí y en cualquier momento puede aparecer. Tomar agua, tomar agua no, orinar después de tomar agua, ir al baño, orinar. Eso es algo fisiológico. Que le den ganas de orinar, no es que todo el tiempo tiene ganas de orinar, pero lo normal es que cada cierto tiempo le den ganas de orinar. ¿Ves? Entonces, eso está oculto o escondido, pero eso va a aparecer. El deseo sexual está oculto o escondido, pero va a aparecer de acuerdo de pronto con alguna situación de estímulo interna, que no solamente son las fantasías y los pensamientos, ni la evocación ni los recuerdos, también tiene que ver las hormonas, y si estamos en un ciclo hormonal, en el caso de las mujeres, en algún punto de la ovulación, menstruación, va a haber un pico hormonal en el deseo, y que va a activar nuestro deseo sexual. Y en el caso del hombre, pues ellos como son más de testosterona, pues tienen más condición natural para tener deseo sexual casi todo el tiempo. ¿Bien?
Entonces, es parte de la latencia, está oculto, escondido, pero va a aparecer frente a una situación de estímulo de menor o mayor grado, dependiendo de la persona, va a activar la respuesta. Es decir, que esto también debe variar para que haya fisiología, es decir, que la fisiología esté sana o preservada. Tenemos también la magnitud. La magnitud tiene que ver con la cantidad de veces con que aparece la conducta. También se le llama frecuencia. Bueno, lo llamamos magnitud, o bien lo llamamos magnitud. Entonces es la cantidad de veces que tiende a darse esa manifestación. Una magnitud muy alta, una magnitud baja, una magnitud media. Eso es variante, ¿sí? Y eso es fisiológico y es natural. Pero si todo el tiempo está en una sola forma, todo el tiempo está alto o todo el tiempo está ausente, ahí hay patología. Porque está alterado la fisiología, que debe ser natural, que tú un día tengas mucha energía, tengas, te salga algo que estaba oculto, escondido y lo manifiestes, ¿verdad? Fisiológicamente hablando, y que la cantidad de veces varíe también, pues. Y la contigüidad es que frente a una situación de estímulo, pues debe aparecer dentro de una inmediata, es decir, la inmediatez entre una cosa y otra. Entonces, dentro de una situación de estímulo aparezca, pues lo natural es que aparezca la respuesta. Y si la respuesta no aparece, y si la respuesta aparece 3 días después, hoy vino un bailarín exótico y me bailó y tal, y yo ni pendiente, no me excité, no me dio nada. Y como 4 o 5 días después, estoy excitada y algo fue por el bailarín exótico. Es así como que tal vez que tengo una fijación y solo trabajo con fantasías, o es que de verdad tengo una alteración en la contigüidad, porque no hubo respuesta en el momento, sino 4 días después apareció la respuesta, qué raro, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con el comportamiento fisiológico. Frente a una situación de estímulo, aparecen las respuestas tanto innatas como las condicionadas, ¿no? También es posible que la persona no responda porque aunque su fisiología quiere responder, está por decir en el término sexual, está la excitación subjetiva y la excitación objetiva. Entonces la subjetiva está bloqueada por las creencias, represiones y formas elaboradas de pensar frente a esa situación de estímulo. Pero su cuerpo sí reaccionó, su cuerpo tuvo respuesta, solo que su mente le dijo, no va para el baile. Algo así. Ahora, la norma sociocultural también tiene sus características o sus rangos de variabilidad para entender una conducta, en este caso, como una conducta socialmente aceptada o una conducta socialmente rechazada. Entonces tenemos que la norma nos habla de las reglas que en una sociedad, digamos, se permite y está bien visto. Por ejemplo, acá en Venezuela, no sé si en Colombia, pero acá en Venezuela a partir de los 18 años puedes ir a una discoteca, tomar y todo lo demás. En otros países no, es a partir de los 21 años. Y en otros países, por ejemplo, a partir de los 14 años eres enjuiciado, en otros a partir de los 16. Y cada país va estableciendo qué normas sí, qué normas no, y qué conductas sí, qué conductas no. Están bien vistas y son penadas, o son legales, o son ilícitas. Tiene que ver con las reglas generales que ese entorno sociocultural específicamente estableció para que se hagan cumplir y se mantenga como eso que decía Xiomara, ese equilibrio social. ¿Bien? Tenemos la sociedad en un sentido genérico, que es la agrupación natural y convencional, pues la norma, la sociedad y la cultura. Las sociedades cambian, perdón, las sociedades son diferentes, quiero decir, las sociedades son diversas, y en cada una vamos a conseguir un conjunto de normas, pero también vamos a conseguir tradiciones y formas culturales de comportarnos y agrupaciones específicas para responder frente a los diversos comportamientos, sean comportamientos generales o sean comportamientos sexuales. De hecho, si hay algo que está súper, no sé si sería el término correcto, distorsionado, pero súper diverso en el mundo y que no difícilmente consiga consenso en el campo de la sexualidad. Porque cada cultura tiene explícitamente cómo puedes usar tu sexo, con quién puedes usar tu sexo, con qué puedes usar tu sexo, ¿sí? Inclusive interespecies, con qué especies sí, con qué especies no. Y hay tantas cosas a nivel sexual y tantos comportamientos regulados y normados a nivel sexual que es quizás una de las áreas fisiológicas más comprometidas socioculturalmente hablando, o sea, la más prejuiciada y la más etiquetada socioculturalmente hablando. Y eso tiene que ver porque cada sociocultura establece lo que va a permitir y lo que va a prohibir. Por ejemplo, la pedofilia en Latinoamérica sabemos que es muy mal vista y de hecho pues
una persona sabiendo nosotros que eso es un trastorno y que es una enfermedad, una patología pues, del comportamiento, igual rechazamos a las personas que tienen ese comportamiento. En líneas generales las rechazamos porque nos mueve el hecho de que esa persona se está metiendo con un inocente, un pequeñito, un niño, todo lo demás, que no tiene capacidad de elegir, discriminar, discernir lo que le está sucediendo. Y puede que lo disfrute, pero no tiene conciencia ni capacidad para decir, tomó la decisión de que esto es lo que quiero vivir. Lo están induciendo, mejor dicho. En otros lados del mundo, en otras latitudes del mundo, las niñas de 12, 13 años se casan con hombres de 30 y 40 años. Y eso es bien visto. De hecho, algunos movimientos ahorita que se están dando mucho a nivel mundial quieren como normalizar el comportamiento pedófilo, porque lo quieren llamar amor intergénero, no sé cómo que le están llamando. Entonces, esto afecta mucho, obviamente, que la sociocultura, pues como la sociocultura lo ve, o sea, como ella lo ve, ella lo va a permitir o lo va a prohibir, ¿bien? Así como en otras latitudes también todavía se practica el quitar el clítoris a las niñas, que ellas no tienen derecho a tener deseo sexual, siendo que el clítoris es parte de su fisiología, parte de sus órganos, y la Organización Mundial de la Salud lo prohibió, pero igual lo siguen haciendo porque es cultural. Entonces, el enfoque A, para ir puntualizando, el enfoque A tiene estas dos variantes, ¿sí? O el enfoque A o el gran paradigma de Bianco. Imagínense que son dos grandes paradigmas. Este es el primer gran paradigma de Bianco. La variante fisiológica y la norma sociocultural. ¿De dónde crea él este enfoque? ¿Cómo saca la variante fisiológica? ¿Y por qué habla de la variante fisiológica? Bueno, él hizo un experimento con unas 15 personas, creo, 16 personas, entre 18 y 22, 23 años. A todas les explicó de qué consistía el experimento, se iban a vendar los ojos, les iban a suministrar personas con unos guantes, con una piel como de conejo, un guante de conejo, le iba a suministrar caricias por todo el cuerpo y ellos iban a responder luego si se habían sentido a gusto, si les había gustado o no les había gustado, si habían sentido activación, deseo sexual o no, con esa caricia. Bien, pues todas recibieron estimulación y todas refirieron positivas a la respuesta de la estimulación, o sea que sí se habían sentido fisiológicamente erotizados, digamos, en ese punto. Pero luego, en la siguiente fase del experimento era quitarse la venda y suministrarle otra vez caricia a todos los sujetos, pero ahora ellos iban a mirar quién les estaba suministrando las caricias. Los sujetos del experimento eran hombres y mujeres que voluntariamente se ofrecieron para el experimento. Los sujetos que suministraban las caricias también eran hombres y mujeres. Y a cada hombre y a cada mujer del experimento pasaban acariciándolos hombres y mujeres, ¿sí? Entonces, algunos respondían positivamente cuando era del sexo opuesto. Otros respondían positivamente cuando eran del mismo sexo. Otros eran medio indiferentes si era hombre o era mujer, ¿sí? Entonces, él comprobó allí que la fisiología es respondiente, pero que discriminamos de acuerdo a nuestro proceso sociocultural, nuestro aprendizaje, nuestra interacción con el entorno. Entonces nosotros preferimos una respuesta sexual, heterosexual, homosexual, bisexual, pansexual y todas las tendencias sexuales que existan van a depender de nuestra relación con el entorno y de nuestra interacción con el entorno, pero que nuestra fisiología está apta para responder y que si yo tengo una respuesta sexual, eso no me ubica. Por ejemplo, que yo tengo una respuesta sexual con una mujer no me ubica en un patrón homosexual y no me ubica en un patrón heterosexual o un patrón bisexual, que lo que me ubica en ese patrón va a ser mi proceso de aprendizaje durante al menos 5 años dentro de ese patrón, o sea, comportándome y ejecutando las conductas propias de ese patrón. Y esto fue un tremendo experimento, clandestino, obviamente, porque las cosas, hasta que como todos los experimentos de sexología y todos los pioneros en sexología les tocó así, a puertas cerradas hacer su experimento, con voluntarios, obviamente, pero las sociedades eran muy cerradas con este tipo de experimentos. Pero lo importante, al final de cuentas, es que descubrió y creó pues toda la teoría de la variante fisiológica sexual y determinó que existen unos rangos socioculturales. Entonces, aquí tenemos la fisiología, los tipos de conducta según esta teoría o este paradigma son las conductas fisiológicas y las conductas patológicas. O sea, nuestro cuerpo fisiológicamente, si está preservado, va a responder. ¿Bien? Entonces, es posible que, vámonos a un ejemplo
de una pareja que está casada, 5 o 10 años de relación de pareja, y de pronto uno o el otro, hombre o mujer, parejas de hombres o parejas de mujeres, como sea, tuvo una activación, una erotización, una estimulación erótica con otra persona diferente de su pareja, ¿sí? Su fisiología respondió a ese evento externo o a ese pensamiento de esa otra persona. Y eso significa, en conclusión, que está sano y está preservado. Ah, pero que se lo comente a la pareja para que vea que le va a decir que ya no me amas, tú ya no me quieres, tú no sé qué, y empieza el ataque. Y bueno, todo el tema, ¿cómo me pudiste hacer eso? Si fue una mujer la que lo hizo, el hombre le dice que se cayó del pedestal de donde la tenía, como si antes hubiese sido una santa, una deidad que bajó del cielo y la montó en un altarcito y tenía que comportarse como una deidad y no podía comportarse como una humana, pero resulta que su fisiología es respondiente. Tanto la de ella como la de él es respondiente. Pareciera que el hombre tiene más permiso para ser respondiente que la mujer, pero eso es sociocultural, porque fisiológicamente tiene la misma condición para ser respondiente. Entonces, cuando uno explica esto en consulta, se quedan así como condorito, no sé, bueno, condorito para Venezuela, yo no sé usted cuál sería el muñequito que cae así para atrás allá, pero quedan así como que, épale, ¿qué pasó aquí? Claro, porque es que amar a alguien no significa que tu fisiología va a dejar de responder frente a situaciones, estímulos. Pero que tu fisiología se active no significa que tú tengas que tener un comportamiento en pro de esa situación, y más si tienes acuerdos, eso es otra cosa. Ah, pero tu humanidad puede tener un acuerdo, o sea, tú como humano puedes tener un acuerdo y en algún punto puedes romper el acuerdo porque tú también tienes la libertad de elegir. Y si eliges, pues tienes que también asumir la consecuencia que la sociocultura, donde tú tienes esa vinculación de pareja, pues te va a imponer, pero no quiere decir que tengas una patología, que es lo importante. Lo que le aclaramos a la persona es que tu comportamiento fisiológicamente es el adecuado frente a una situación de estímulo, tuviste una respuesta, pero esa conducta te va a generar problemas porque va a generar desconfianza, te va a generar de pronto rechazo de la pareja, cuántas parejas viven en el mismo techo después de una infidelidad por 15, 20 años más, o porque hasta que la muerte los separe, pero no vuelven a tener sexo después de eso, o actividad sexual después de eso. ¿Por qué? Porque el choque fue demasiado grande en relación al ideal que se estableció con esa persona que es humana y que la tiene de pareja, pero se hizo un ideal de que esa persona jamás haría algo así, y que esa persona pues en su humanidad hizo lo que muchos humanos hacen, lo mismo. Entonces, bueno, ahí vemos cómo esa fisiología y esa patología, que no es patología lo que le estoy diciendo, esa fisiología es respondiente, pero que puede ser una conducta socialmente rechazada, y en otras culturas o en otras latitudes del mismo planeta puede ser una conducta socialmente aceptada. Bien, ahí vemos entonces cómo es estar, dependiendo de qué sitio geográfico, en qué sitio, en qué contexto geográfico estoy ejecutando la conducta, dependiendo en qué entorno relacional, vinculante, estoy ejecutando la conducta, es que mi conducta se va a ver aceptada o rechazada. Si yo estoy en una comunidad donde todos somos mente abierta y somos poliamorosos y pues todos compartimos y todos nos amamos y queremos a la persona y no complicamos, me quedan 10 minutos. Yo creo que termino el enfoque A para cortar y ustedes van al baño y yo me vuelvo a conectar después de terminar de explicar el enfoque A. Y hablo del ciclo de preguntas también. Entonces, le estaba diciendo, si estamos en una comunidad así, pues con una conducta socialmente aceptada, porque todo el mundo dice, bueno, pero nuestra fisiología es respondiente, pero yo tengo un compromiso amoroso con fulano, pero mi fisiología responde con sultano y eso es válido. Pero si no estamos de acuerdo con eso, pues entonces va a haber, como dice, va a haber problemas. Van a volar algunos sartenes por ahí por la casa, porque eso, pues, eso va a depender de ese entorno sociocultural donde uno se encuentre. ¿Bien? Entonces Bianco dice, bueno, existen dos tipos de conducta para la fisiología. ¿Es fisiológica o es patológica? Y están dos tipos de conducta, esta socialmente aceptada o la socialmente rechazada. Y las conductas o las contingencias es que se pueden mezclar formando 4 contingencias. Una conducta fisiológica socialmente aceptada, una conducta fisiológica socialmente rechazada. Tenemos una conducta patológica socialmente aceptada y una conducta patológica socialmente rechazada. Les doy ejemplo. Una conducta fisiológica socialmente aceptada. Lo que les decía, una persona que tiene una actividad sexual con su pareja
y de pronto está en su casa y hizo un ruido más de lo normal y alguien por ahí escuchó, pero dice, pero es que ellos son pareja, normal, con una conducta socialmente fisiológica y socialmente aceptada, ¿sí? Pero una conducta fisiológica que sería socialmente rechazada y que sería, pues, sería una conducta bastante difícil inclusive de procesar, es que de pronto unos padres consigan a su hija adolescente teniendo relaciones sexuales con, no sé, con una persona un poquito más grande de edad, pero que ella lo hizo consensualmente, pero socioculturalmente está vetado ese tipo de actividad sexual hasta que ella no tenga 18 años. Entonces a esa persona, estos padres deciden mandarlo a meter preso, no sé, porque pues, se metió con mi muchachita de 15, 14, 15, 16 años. Entonces, sería una conducta fisiológica, la ejecución sexual, la actividad sexual que ella tuvo con esta pareja, ponle que lleve 8, 5, 8, 10 años más, por lo menos que le lleve 6 años más, creo que es, o 5 años más, ya se considera que hay inclusive influencia y abuso, ¿no? Se puede catalogar así. Entonces, en función dependiendo de las leyes de cada país, pero en Latinoamérica más o menos es así. Y ahí tendremos una conducta fisiológica, sexualmente hablando fisiológica, pero socioculturalmente rechazada, ¿sí? Que si los papás no van por la justicia, se van por los tiros, o machete o lo que sea, los corretean por todos lados, pero bueno, ahí, o lo obligan a casarse, que eso sucedía antes, ya no sucede ahora, no sé, pero no sucede ahora como tan fuertemente como antes. Tenemos conductas fisiológicas, como, gracias a mi corazón, tenemos conductas, otra conducta fisiológica, a ver, socialmente rechazada. Una persona tiene muchas ganas de orinar, pero se para en la plaza pública, ¿sí? O en un centro comercial así, por decir el Ventura Plaza o el otro bonito que tienen ahorita nuevo allá, y orina así al lado de un árbol, así como que me dio ganas de orinar, voy a orinar aquí, ¿sí? Pues la conducta urinaria es fisiológica, la persona no es que está trastornada porque está orinando allí, pero sí socioculturalmente está desubicado, totalmente del contexto, porque para eso hay baños en ese centro comercial, y no puede orinar, no debería hacerlo porque atenta contra la moral y todo lo demás. Una conducta fisiológica socialmente rechazada que una pareja esté teniendo relaciones sexuales en un carro en un sitio público. Eso es socialmente rechazado porque atenta contra la moral, la buena costumbre. Una conducta fisiológica que usted tenga calor y ande desnudo, pero socialmente, si usted no está en una comunidad nudista, está fregado, porque ahí tiene que andar vestido así tenga calor, ¿sí? Entonces es una conducta socialmente rechazada. Una conducta fisiológica es que usted se ponga ropa de su sexo o ropa del sexo contrario a su sexo, ¿sí? Pero dependiendo del evento, para que usted se ponga esa ropa, usted va a ser bien visto o mal visto, va a ser aceptado o va a ser rechazado. Si es para las fiestas patronales, pues chévere, porque usted va a ser aceptado porque, o sea, que en las fiestas patronales, yo no sé en su contexto sociocultural, pero mucho sucede que cuando se celebran, no sé, alguna tradición, unas fiestas navideñas o algunos parrandones o algunas cosas así, salen un montón de muchachos disfrazados de mujeres, se ponen los tacones rotos de la esposa o de la pareja o de la mamá, las medias rotas, se pintan como pueden y andan por ahí payaseando. Eso es fisiológico, porque eso no le cambia ni la latencia, ni la magnitud, ni la frecuencia, ni nada de eso. Pero dependiendo, si para la fiesta patronal es chévere, aceptado. Pero si es una conducta, por ejemplo, aquí sucedió algo, acá no sé, no recuerdo si fue en San Cristóbal o en Barquisimeto, pero un muchacho tuvo, cuando la mamá se iba, eso no lo sabía nadie, supuestamente, de eso nos enteramos fue después, eso fue como noticia y todo. Este muchacho se ponía la ropa de la mamá, ¿verdad? Y la mamá un día se le queda algo, era profesora, un día se le queda algo y regresa a la casa y cuando llega lo consigue vestido con su ropa, a su hijo vestido con su ropa. Hay dos teorías, dos hipótesis que corrieron por ahí. Una, que el muchacho después de eso supuestamente se cayó por una escalera, pero que mamá se cayó por la escalera y se desnucó y se murió. Entonces, una de las hipótesis era que él se vestía así porque él estaba en una escuela de teatro y que él usaba esa ropa porque estaba ensayando. Y la otra hipótesis era que él, otros decían que no, que él disfrutaba ponerse la ropa de la mamá y tener masturbación porque estaba solo en su casa y que eso era como un fetiche que él tenía. Entonces, sea una o sea la otra, el tema es que si lo hacía para teatro, pues había muy mala comunicación con su mamá porque ni la mamá sabía que él estaba poniéndose la ropa de ella, ¿sí?
Y pues la mamá se impresionó demasiado, fue un choque muy fuerte para ella. Y el otro punto es que si lo hacía como un fetiche, pues ya había una alteración de un comportamiento que estaba generando como una fijación, usando un método específico, un elemento específico o un administrador específico para poder tener una función sexual en solitario. Entonces, bueno, ahí tenemos ejemplos. Ahora, si yo le digo una conducta patológica socialmente aceptada por alguien que dice me duele la cabeza, todos los días duele la cabeza, sufre de migraña, yo sufro de migraña, ¿y a quién rechaza porque sufre de migraña? Al menos que usted trabaje en atención al público y todo el tiempo tenga así como la cara de caballo, así, todo el tiempo de bravo. ¿Por qué? ¿Qué tiene? No me duele la cabeza. Entonces ya ahí sí, no pudiera, ahí sí lo pueden rechazar, pero normalmente alguien que sufre migraña, que tiene dolor de cabeza, cosas así, no es una persona que sea rechazada. Pero hay patologías que sí rechazan las personas, que las personas las alejan. Fíjense que ahorita, inclusive, esto que está sucediendo con el COVID-19, en algunas personas está generando, obviamente por precaución nos alejamos, pero hay personas que están etiquetando y estigmatizando a quien tiene o ha tenido COVID, ¿sí? Como que sape de lejitos, o si alguien estornuda, uy, o sea, ya tú no puedes tener ni una piquiña en la garganta porque no queda nada, o sea, tienes que andar en un equilibrio perfecto de salud, porque si alguien respira de una manera diferente a lo usual, lo demás lo pueden hasta rechazar. De hecho, han sacado memes por ahí de estas caricaturas y chistes o videitos cortos donde alguien estornuda y hasta el perro corre. Entonces tiene que ver con que una conducta que es producto de una alteración, una patología, puede ser aceptada o puede ser rechazada dependiendo del entorno sociocultural vigente y de lo que esté sucediendo en ese entorno sociocultural vigente. Bien. Entonces, para ir cerrando acá, ahorita cuando me queda 1:40, antes de entrar al aula, yo voy a darles como 10 minutos para que vayan, tomen un cafecito, un tintico, me preparen uno a mí, gracias. Y cuando regresen, entonces, como en 10 minutos, volvemos y aperturamos con las preguntas que tengan de este paradigma, ¿sí? Entonces, miramos el esquema. Tenemos las conductas que son parte del repertorio de la conducta humana, porque nosotros como orientadores de la conducta nos centramos en la conducta humana. Un psicólogo estudia la conducta humana y la conducta animal, pero nosotros nos centramos solamente en la conducta humana. ¿Bien? Y vemos las conductas innatas y las conductas aprendidas. Dentro de las conductas innatas sabemos que es por una condición. Yo tengo la condición para responder frente a una situación estímulo, pero las conductas aprendidas porque tengo la capacidad de responder de determinada manera ante una situación estímulo. Y tenemos que dentro de las conductas fisiológicas tenemos las conductas sanas y las conductas patológicas o las conductas enfermas. Y las conductas sanas hablan de la variabilidad y la discriminación, ¿sí? Es decir, así como yo tengo la capacidad de responder frente a una situación estímulo, del que sea sexual, y cuando digo el que sea es literal, del que sea, también tengo la capacidad de discriminar que este estímulo sí y este estímulo no, ¿sí? Porque eso es parte de mi fisiología. Y puedo generar una patología cuando me quedo en una especificidad, es decir, me quedo de una sola manera. Entonces, la conducta fisiológica habla de cómo soy, ¿no? El cómo soy, funcionabilidad y biología, modelo fisiológico. Ahora, el modelo